Shalom familia del Eterno, mi nombre es el pastor José Vargas, estudiante del Grupo de los del Camino y también de la congregación Yeshua Nertamí. Estamos muy agradecidos al Padre Eterno. Esta semana estamos estudiando una porción nueva que lleva por nombre Ba'et Hanan y Ba'et Nahan, lo que significa es y supliqué. Agradecemos también a nuestro maestro Moré Rico Cortés porque siempre nos concede semanalmente oportunidad de poder traer estas pequeñas cápsulas instructivas por cada porción que estudiamos semanalmente junto con los mandamientos, los 613 mandamientos de Ertayat Mit. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Esta semana me toca estudiar sobre el mandamiento 419 y 421. Dice la educación y las señales del pacto. Mandamiento 419 y 421. Estudio de la Torá y el uso del tefilín. Dice, la tradición judía establece dos pilares fundamentales para la preservación de la fe. El estudio continuo de la Torá, mandamiento 419, y el uso de los tefilín como señal física del pacto, mandamiento 421. Y estos mandamientos arraigados en texto de Devarim, Deuteronomios capítulo 6, los versos del 7 al verso 9, representan tanto la dimensión intelectual como la simbólica de la conexión con lo divino, formando parte integral de la identidad judía a través de las generaciones. El mandamiento 419. Fundamento del mandamiento, el deber de estudiar la Torá. Dice el verso 6, y las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, de Barín 6:6. El mandamiento 419, vemos que establece la obligación de estudiar la Torá como un acto continuo y permanente. Este imperativo va más allá de la simple lectura, implica la internalización profunda de la enseñanza divina hasta que estén sobre su corazón, sobre tu corazón o su corazón. El Talmud Kiddushin 30b amplía esta idea al afirmar que el estudio debe ser riguroso y sistemático, abarcando tanto la Torah escrita como la oral. El Rambam Maimónides enfatiza que cada judío, independientemente de su condición económica o social, está obligado a establecer tiempo fijo para el estudio de la Torah. Cuando hacemos un exégesis de libro de Devarim, capítulo 6, el verso 7 y 9, dice, las inculcarás a tus hijos. El análisis lingüístico en el verbo hebreo Beishinatán, las inculcará, deriva de la raíz shin, nun, nun, que significa afilar o repetir. Esta elección lingüística sugiere que la enseñanza debe ser precisa, clara y repetitiva, como afilar una espada hasta que quede perfectamente cortante. Cuando vamos a la interpretación rabínica, según Rashi, tus hijos, Baneja, se refiere no solo a los descendientes biológicos, sino a todos los estudiantes. Esta interpretación amplía en el alcance del mandamiento. Todo aquel que enseña Torah o otro es como si lo hubiera engendrado espiritualmente. Dimensión pedagógica. Hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Indica que las enseñanzas deben ser continuas y contextualizadas, adaptándose a diferentes momentos y situaciones de la vida cotidiana. Entonces, este exégesis revela que el mandamiento no solo exige transmitir información, sino crear un ambiente de inmersión total en el estudio, donde las palabras de la Torá se convierten en el lenguaje natural de la vida familiar y comunitaria.
La transmisión intergeneracional, una cadena ininterrumpida de conocimiento. Vemos que Moisés recibe la Torá. La tradición comienza con la revelación en el Sinaí, estableciendo el origen divino del conocimiento. Transmisión de maestro a discípulo. Pirkei Avot 1.1 detalla la cadena de transmisión desde Moisés hasta los sabios del Talmud. Educación familiar. El hogar judío o israelita se convierte en el primer más importante espacio educativo. Esta cadena de transmisión, Mesorá, ha permitido la supervivencia del judaísmo a pesar de las persecuciones y diásporas. El Talmud Shabbat 119b afirma, el mundo se sostiene por el aliento de los niños que estudian Torah. Esta continuidad asegura que cada generación recibe y reinterpreta la enseñanza, adaptándola en su contexto, manteniendo viva la tradición sin perder su esencia. El mandamiento 421, que es el uso de los tefilín como señal del físico del pacto. Mandamiento 421 ordena el uso de los tefilín, las filasterias, que contienen pasajes de la Torá escritos en pergamino y se colocan en el brazo izquierdo, cerca del corazón, y en la frente, sede del intelecto. Este precepto deriva directamente del versículo: las atarás como señal en tu mano y serán por frontales entre tus ojos, de Barín 6:8. Los tefilín representan una externalización física de la internalización espiritual requerida en el estudio. Mientras el estudio lleva las palabras al corazón y la mente, los tefilín materializan esta conexión en objetos tangibles que se vinculan físicamente con el cuerpo. Esta práctica diaria, excepto en Shabbat y festividades, no se deben usar. Sirve como recordatorio constante del pacto entre Hashem y el pueblo de Israel, conectando lo abstracto con lo concreto y lo espiritual con lo físico. Exégesis de Devarim 8:9, las atarás como señal en tu mano. Como señal en tu mano, esta expresión. La mano representa la acción y el poder. Colocar los tefilín en el brazo izquierdo cerca del corazón simboliza la dedicación de nuestras acciones y emociones al servicio divino. La palabra hebrea yah, tu mano, tiene el mismo valor numérico 34 que es lev, corazón, reforzando esta conexión. Por frontales entre tus ojos. La frente representa el intelecto y la conciencia. Los tefilín colocados entre los ojos indican la consagración del pensamiento de Hashem. El término totafot, frontales, aparece solo 3 veces en la Torá, sugiriendo que los tefilín conectan 3 dimensiones: pensamiento, emoción y acción. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La mezuzá complementa los tefilín, extendiendo la presencia divina del individuo al hogar, y estos 3 elementos, tefilín del brazo, de la cabeza y mezuzá, crean un sistema integral de recordatorio físico que abarca a la persona y su entorno. Según los comentaristas medievales como Ibn Ezra y Soforno, estos versículos utilizan lenguaje metafórico para enfatizar la omnipresencia que deben tener las palabras divinas en nuestras conciencias, mientras que la tradición rabínica los interpreta literalmente, estableciendo las bases para la práctica ritual de los tefilín. Los tefilín, simbolismo y significado espiritual. 4 compartimientos. El tefilín de la cabeza tiene 4 compartimientos separados, representando los 4 lóbulos cerebrales y recordando que debemos servir a Dios con toda nuestra capacidades intelectuales. 7 vueltas. Las 7 vueltas de la correa alrededor del brazo simbolizan los 7 días de la semana, consagrando todo nuestro tiempo al servicio divino. Compartimiento. El tefilín del brazo tiene un solo compartimiento, representando la unidad divina y nuestro compromiso unificado con el servicio a Hashem. Los tefilín materializan el concepto de ot, señal, entre Hashem y su pueblo. Al igual que un anillo de matrimonio simboliza un pacto entre 2 personas, los tefilín representan el pacto eterno entre Hashem e Israel. La letra Shin, formada por las correas en la cabeza,
junto con el nudo en forma de Dalet y el Yod del enrollado en la mano, forman la palabra Shaddai, que significa Todopoderoso, uno de los nombres divinos. Entonces, el estudio como instrumento de formación espiritual individual. La Torá que una persona estudia en este mundo es un hálito de vanidad comparada con la Torá del Mesías. Coelet Rabat 11:8. El estudio de la Torá trasciende la mera adquisición de conocimiento. Constituye un proceso transformador que modela el carácter y el espíritu del estudiante. A diferencia de otras disciplinas académicas, el estudio de la Torá tiene como objetivo primordial la transformación personal. El concepto del Ishma, el estudio por su propio valor, enfatiza que el acto mismo del estudio, independientemente de su aplicación práctica, posee un valor intrínseco como forma de conexión con lo divino. Esta idea se refleja en la bendición diaria que agradece Hashem por santificarnos con sus mandamientos y ordenarnos ocuparnos en las palabras de la Torá. La dimensión comunitaria, como el estudio, fortalece la identidad colectiva. Estudia en la sinagoga, la Beit Knesset. Sinagoga funciona como centro de estudio comunitario donde personas de todas las edades y niveles sociales pueden acceder al conocimiento. Texto compartido. El corpus textual judío crea un lenguaje común, referencias compartidas que unen las a comunidades geográficamente dispersas. Memoria histórica. El estudio preserva la memoria colectiva y las tradiciones que definen la identidad judía a lo largo del tiempo y el espacio. Estudio en pareja, Jabrutá. La metodología de estudio en pareja, Jabrutá, fomenta el diálogo, debate y la responsabilidad mutua, fortaleciendo los lazos comunitarios. Conexión global. Iniciativas como el DAF Yomi, estudio diario en una página de Talmud, crea una comunidad global de estudio sincronizado a través de fronteras. Esta dimensión comunitaria del estudio ha sido fundamental para la supervivencia del judaísmo en la diáspora, como señaló Shimon Rawitoswik. El pueblo judío se ha convertido en Am HaSefer, el pueblo del libro, cuya identidad colectiva está indisolublemente ligada a sus textos y el acto de estudiarlos e interpretarlos juntos. Entonces, ¿cómo podemos entonces definir este mandamiento, tanto el 419 como el 421, en su contexto del libro, donde vemos que su esencia de este mandamiento es estudiar la Torá y que las palabras de la Torá sean familiarizadas en nuestra boca? Y también cuando estudiamos las leyes de este mandamiento, nos enseñan que este mandamiento se aplica a todos los hombres, viejos, jóvenes, ricos, pobres, por igual. Todo hombre debe apartar un tiempo específico para estudiar la Torá cada, cada día. Eh, También en este mandamiento está la obligación de que los padres deben de enseñar la Torá a sus hijos, donde un padre debe comenzar a educar a su hijo en la Torá tan pronto como el niño comience a hablar, enseñándole el verso de Deuteronomio capítulo 33, el verso 4, que dice que donde Moisés nos mandó la Torá, es que es herencia de la congregación de Jacob, y cuando el niño llega a la edad de 5 años, debe comenzar a eh, enseñarle también el Humash, perdón, cuando vamos a lo cultural, tanto en la cultura hebrea, transmitir la Torá no era un acto académico, sino también era parte de la vida diaria. Las enseñanzas ocurrían en el hogar, en el camino, en el trabajo y durante las festividades como una herencia viva y oral. También históricamente, en tiempos bíblicos, eh, Israel era una sociedad oral donde la memoria colectiva preservaba identidad y pacto,
donde también la educación familiar era clave para que cada generación recordara las obras de Hashem y eh, y permaneciera fiel a la alianza o al pacto. Y también estudiando en el antiguo Medio Oriente, eh, a diferencia de otras naciones, solo a escribas y élites en Israel la instrucción de la ley era un deber comunitario y familiar, donde esto aseguraba que todo el pueblo, no solo los líderes, conocieran la voluntad de Hashem, marcando a Israel como un pueblo del libro antes de que el libro existiera físicamente en cada hogar. Entonces, cuando resumimos todo este mandamiento 419, estudiar la Torá y enseñar a los hijos, donde vemos que está basada en Devarim capítulo 6 verso 7, es un mandamiento que es activo, diario y esencial para la identidad israelita. El hogar es donde también se convierte en el centro de la educación espiritual y la continuidad del pueblo de Israel dependía también de esta eh, transmisión. También el mandamiento 421, que es un mandamiento performativo de usar los tefilín, que es un mandamiento para hombre, y que es el número 176 en el Tayán Misbo, donde su esencia nos enseña que es un mandamiento usar tefilín, filacteria en el brazo. Quiero recalcar esto. Es un mandamiento, no mandamiento de hombre, es mandamiento de Hashem, que es un mandamiento usar tefilín, filacterias en el brazo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos, eh, 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 cuando nosotros recitamos el Shema, donde dice, y atarás estas palabras como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, de Deuteronomios capítulo 6 verso 8. También vemos que esto está en Éxodo capítulo 13 verso 9, capítulo 13 verso 16 y Deuteronomios capítulo 11 18. Entonces, en el contexto bíblico y cultural, este mandamiento de usar tefilín proviene de varios pasajes de la Torá donde Hashem ordena que sus palabras sean una señal sobre la mano y como frontales entre los ojos. Y esta instrucción aparece dentro del Shema de Israel, una declaración leal, fiel al convenio con nuestro Padre y Hashem, y es una declaración central de la fe hebrea. En el mundo antiguo era común que los pueblos usaran visibles amuletos, inscripciones o marcas para recordar su creencia. Pero aquí los tefilín son mucho más que un símbolo o adorno, son una forma concreta de recordar la Torah diariamente, comprometiendo mente, acción con el pacto de Hashem. Entonces, cuando definimos los tefilín sabemos que son dos pequeñas cajas de cuero negro, que está el tefilín shelia, que es el de la mano, que se ata sobre el brazo izquierdo para diestro, apuntando hacia el corazón, representa también nuestras acciones. El tefilín Shel Rosh de la cabeza se coloca sobre la frente, representa nuestros pensamientos. Dentro de cada caja hay un pergamino con 4 secciones de la Torá, que es Éxodo capítulo 3, 1 y 10, 11 y 16, y Deuteronomios capítulo 6, los versos 4 al 9, y Deuteronomios capítulo 11, 13 al 21. Entonces, cuando lo aplicamos hoy día, aunque el mandamiento de Tefilín es específico, en el judaísmo tradicional tiene implicaciones más amplias, incluso para los seguidores del Mashiach.
El énfasis no es solo en el objeto físico, sino en la que representa. Vivir con una conciencia constante de la palabra, dejar que la Torá influya tanto en la mente y en las acciones. Y aquí para que tengan una idea de cómo se usan los tefilín, el Shel Rosh y el Shel Yad, que es el de la mano, se le dan 7 vueltas. Aquí se vuelve entre el dedo haciendo la letra Shin y esta que está pegada al corazón. ¿Ven? Así que espero que este estudio sea de gran bendición, recordando suscribirse a Tesoros del Templo y a Teshua.tv, descargar la aplicación del app del Segundo Templo y gracias a nuestro maestro Moré, a nuestros hermanos de metodología y a nuestros amigos y hermanos y maestros del grupo de los del camino. Así que shalom, será hasta la próxima.